varios carismas constituyen un ministerio. Entonces, en este segundo punto lo que quiero señalar es cómo se organizan los ministerios a partir de los carismas y cómo los carismas nutren y fortalecen los ministerios. Pues al determinar que una persona es carisma, lo vimos en la lección inaugural y lo vimos en la primera clase, la persona es carisma porque en ella acontecen las acciones del Espíritu Santo al servicio de la edificación de los hermanos, la persona misma entonces es carisma. Por tanto, varias personas forman un ministerio, varios carismas forman un ministerio. Tú eres carisma para los demás, tú eres regalo de Dios para los demás. Y eso es bellísimo cuando lo identificamos y lo asumimos así. Somos regalo de Dios para los demás y tú también lo eres. Entonces, dentro de ti hay muchos carismas. Te unes con 2, 3 personas y forman un ministerio y allí ese ministerio, pues allí deben poner a funcionar esos carismas. Entonces, sigo con esta idea. Este ya es planteamiento, Manuel Tengo. ¿Cómo se organizan esos carismas aparte de esos ministerios a partir de los carismas? Pues miren, todos los ministerios necesitan estos carismas, todos los ministerios. Necesitan el carisma de fe, porque un ministerio en la iglesia que no desarrolle y que crezca en la fe, pues se va a quedar corto. Y necesita el discernimiento y el servicio, ya lo hemos señalado. Necesita el carisma de misericordia, el carisma de enseñanza, intercesión, la palabra de conocimiento, la palabra de sabiduría, la profecía. Estos carismas, miren los cuales son: fe, discernimiento, servicio, ahí van 3, misericordia, enseñanza 5, intercesión, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, profecía. Estos carismas que hemos dicho que tú los tienes, que tú en razón del bautismo y de la confirmación los tienes, que en la oración comunitaria, y así como lo leímos en Hechos 13:3, oraron por ti, te impusieron las manos, recibiste ese bautismo en el Espíritu Santo, o esa efusión de Espíritu Santo, para que estos carismas se te activen, funcionen. 9 carismas que tienes allí. Esos carismas podríamos llamarlos básicos o fundamentales para cualquier ministerio. Estos 9 carismas que estamos señalando son carismas que podemos decir que son básicos o que son fundamentales en cualquier ministerio. El padre Robert de Grandis no clasifica los carismas, él no los clasifica los carismas, no lo planteó de esa manera, pero sí nos dijo 2 cosas importantes. 2 cosas que a mí me han encantado y que son importantes. Primera cosa que dijo, en todos los libros lo repite, es una cosa repetitiva en los libros. 1, los 9 carismas que están en 1 Corintios 12, todos los tienen. Algunos discutirán que sí, otros que no, pero bueno, todos los tienen, como yo le estoy diciendo en este momento. Estos carismas de fe, discernimiento, servicio, misericordia, enseñanza, intercesión, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría y profecía, todos los tienen, en virtud del bautismo y de la confirmación, todos los tienen. Y súmenle los 7 dones para que vean. Estos 9 los tienen. Pero, y es la segunda enseñanza que nos dio de Grandis, segunda enseñanza fue, no se hacen conscientes de ellos y por eso no los usan. O sea, ese carisma ya está en ti, pero como no te haces consciente, no lo usas. Cuando hablamos de esos criterios de discernimiento de carismas fue orar, estudiar, ejercitar. ¿Recuerdan que les pedí de memoria? Orar, ejecutar, ejercitar, estudiar. Estudiar, orar, ejercitar. Las 3 cosas. Esas 3, orar, estudiar, ejercitar, te ayudan a hacerte consciente de que tienes esos carismas y vas descubriendo cómo funcionan en ti. 9 carismas que tienes ahí, ya. Llamamos carismas básicos o fundamentales. Estos carismas básicos o fundamentales van a acompañar en los carismas específicos. Entonces, esta es mi otra clasificación. Los carismas específicos son aquellos dones, carismas, que enfocan el ministerio
para que todos los carismas trabajen hacia ese ministerio y se diferencien de otro. Por ejemplo, el Ministerio de Música, además de estos carismas básicos, pues necesita el carisma específico del canto y la música. Ya es un carisma específico el canto y la música. Entonces ya es aquí. Este es lo que lo hace diferente de los demás. O el carisma de pastoreo, pues requiere un carisma específico de pastoreo. Además de estos 9 que están señalados aquí al lado izquierdo de la pantalla, le sumamos el carisma específico de pastoreo, y ese carisma específico de pastoreo le da identidad al ministerio de pastoreo. O el equipo timón o el consejo de la comunidad, el equipo de coordinadores, pues requiere de una manera específica el de gobierno o presidencia, que está en Romanos 12, de gobierno o presidencia. Pero noten que está el de discernimiento, que también está aquí en la columna izquierda. Entonces, discernimiento está en ambos, porque el equipo timón o el consejo, el equipo coordinador, requiere fortalecer de manera específica el carisma de gobierno que se ejerce con autoridad y el carisma de discernimiento, porque tienen que discernir cómo está dirigiendo el Señor la comunidad, como lo leímos en nuestra oración en Hechos 13 del 1 al 3. La comunidad, y ahí está Bernabé que dirige la comunidad de Antioquía, discerniendo la voz del Espíritu. Por eso oran y ayunan y luego imponen las manos y después envían. Pero hacen toda la tarea de discernimiento que tienen que dirigir una comunidad. O sea, la clave es discernir los carismas específicos de tal o cual ministerio. Por años nos hemos centrado en discernir los de la izquierda, que son abundantes y que muchísimos los tienen y muchos carismas. Pero la clave no está ahí, la clave está en discernir los carismas para el ministerio específico. Esa es toda la clave. Ubicarse en el ministerio específico al que el Señor nos llama. Entonces, esos carismas son importantes. Voy a poner un par de ejemplos personales. Los pongo en persona mía porque yo los viví, pero lo vivieron todos los de mi época, cuando empezábamos y no sabíamos mucho de esto. Habían 2 tendencias en muchos grupos de oración, incluido el mío, donde yo empecé. Y era que ponían en una bolsita los nombres de los ministerios y cada uno, después de la oración, cada uno metía la mano y el que saliera, ese era su ministerio. Ese criterio no es tan bueno, pero bueno, ahí a veces funcionaba, a veces no. Otras veces, en mi caso, porque yo era joven de 20 años, 19, 20 años que empecé con el Señor. Y pues joven, entonces tú te vas para el grupo juvenil. Y yo qué sé de coordinar un grupo juvenil, yo ni siquiera he ejercitado, ¿no? ¿Cómo voy a coordinar un grupo juvenil? Claro, pues acabé con el grupo juvenil. Me tocó iniciarlo y acabarlo porque no sabía cómo coordinar. Y me pusieron guitarra en las manos. Y yo empecé a tocar la guitarra juiciosísimo. Iba a todas las prácticas, zurrungueaba, pero todo lo que me salía era punchinchin, punchinchin, punchinchin y todo por la. Pero aún así, con eso, durante un año, animé el grupo de oración, el grupo de jóvenes, eucaristías y vigilias. Después de todo ese tiempo digo, lo mío no es la música. Lo mío no es la música, o sea, yo desafino hasta tocando el timbre. Tengo un problema de asíncope, o sea, no tengo el oído ni siquiera para coordinar a veces las palmas van por un lado y la música va por otro. Imagínense. O sea, lo mío no era la música, pero me pusieron ahí, yo de obediente hice lo que pude. Hice lo que pude, qué cosas. Y en el Ministerio de Jóvenes. Y miren, les quiero confesar,
A mí me encanta el Ministerio de Jóvenes. Yo estudié filosofía y después teología. Cuando estaba estudiando teología, pasé a trabajar a la pastoral educativa del Colegio Minuto de Dios. Terminé teología y hice especialización en pastoral juvenil. Hice psicología del adolescente y del joven. O sea, estudié juicioso y les digo, el Señor nunca me llamó a pastoral juvenil. Ese es el dolor. Hola, me preparé conscientemente para estar trabajando en pastoral juvenil y el Señor nunca me llamó a pastoral juvenil. A lo más que me llamó fue a pastoral educativa y eso unos cuantos años y pastoral educativa porque era en los colegios y era ubicado. Eso es otro elemento, pero es diferente. Y después de eso, cuando estaba yo estudiando la especialización en pastoral juvenil, me sembró una duda. Y yo hablé con uno de los sacerdotes que daba el curso, un viejito que ya murió, Dios lo tenga en su gracia. Murió del COVID. Ay, el padre Alejandro Londoño. Y voy a hablar con él. Ya era mayor. Años después me volví a encontrar con él y hablamos de eso de nuevo. Le dije, padre, yo estoy discerniendo si lo mío es el ministerio de jóvenes o no. Y le conté. Y él me contó su testimonio y me dice, espérate un momento, espérate unos 2 o 3 años, todavía no tomes decisiones, pero sé que el Señor te va a mostrar dónde te quiere. Y claro, en pastoral profética. Obviamente, si lo mío es predicación y formación, pues debe ser pastoral profética. Pero yo soy obediente. Años después me pidieron que coordinara la pastoral de intercesión a nivel nacional en la RCC de Colombia. ¿Y yo qué hice? Pues lo que yo sé hacer, armar un material escrito, que de ahí salió un libro de Ministerio de Intercesión. Luego, hace unos años, me pidieron que estuviera en el equipo nacional de familias. Yo obedecí, claro que sí, obedezco. ¿Qué hice? Lo que yo sé hacer, armar un material escrito de formación para los equipos de parejas de tres documentos, 3 niveles. Bueno, con el equipo y todo, pero yo coordinaba. O sea, lo mío es pastoral profética. Y me ponen en otro, ¿qué voy a hacer yo allá en el otro? Lo que yo sé hacer, para lo que el Señor me llamó. Ok, lo mismo he visto. Hay personas que les gusta el ministerio de la danza, pero coordinan, descoordinando a los demás. Y uno dice, ese no es el de ella, pero quiere estar ahí por algún motivo. Hay otros que quieren estar en tal o cual ministerio y allí quieren, tal vez quieren lucirse, no sé. O tal vez están por obediencia, no sé. El asunto es que cuando tú estás en el ministerio correcto, das frutos abundantes y se prolongan por años. Voy a seguir con el ejemplo mío. Al poco tiempo de empezar yo, empecé a estudiar Biblia. Entonces yo no vivía en el Minuto de Dios, yo vivía lejos. Tenía que tomar 2 transportes para ir al Minuto de Dios. Y entonces yo iba a estudiar Biblia a la escuela de servidores y de formación allí. Iba a estudiar Biblia todo emocionado. Entonces, como me emocioné y empezaba a hablar desde la Biblia, me nombraron en catequesis en la parroquia. Entonces, catequista. Yo, bueno, está bien. Lo que hay que hacer es estudiar y enseñar. Entonces, yo estudiaba, preparaba el tema, armaba la dinámica, todo, y daba la catequesis de primera comunión a los niños. Pues yo encantado, eso era lo mío. Cuando de pronto pasaron 2 cosas. Una, que los padres de familia llegaban temprano. Yo decía, entonces les pregunté a alguno, ¿qué pasó? ¿Por qué viene tan temprano si no ha terminado? Y entonces me dijeron, es que mis hijos están aprendiendo algo que yo no sabía. Entonces yo vengo aquí con la excusa de recoger los niños, pero lo que vengo es a la catequesis con ellos para que usted nos enseñe. Ahí me movía como pez en agua. Lo segundo que pasó es que ese comentario que acabo de decirles, la coordinadora de catequesis como que lo entendió mal.
y me regañó porque le estaba enseñando a los niños cosas que no estaban en las hojas. Y yo iba a las hojas e iba más allá de las hojas. Entonces, ¿para qué estaba estudiando? Ahí me di cuenta que lo que se me facilitaba era predicar y enseñar. Aun cuando fuera tímido, en esa época era supremamente tímido, me ponía colorado con facilidad y el Señor me sanó. Pero lo que quiero señalar es que eso se facilitaba. O sea, yo podía tomar, así como lo han visto aquí, un texto bíblico y con ese hacer la oración y explicar. Y la gente decía, ay, sí, entendí. Espero que con lo que hicimos de Hechos 13, del 1 al 3, hayan entendido las tres cositas que descubrimos. Cuando estudié ya la maestría en teología, en la maestría en teología hubo unos cursos de exégesis. Había exégesis de Juan y exégesis de Hechos de los Apóstoles con el padre Fidel Oñoro. Y pues es exégesis, o sea, era todo científico, ahí era el estudio científico de la Biblia. Y entonces yo tomaba el texto bíblico y sacaba el esquema y le decía, padre, mire aquí el esquema del texto y hacía la presentación. Y él decía, qué bueno, muy poquitos saben sacar un esquema de un texto bíblico. Pocos encuentran el esquema del texto. Y pues yo pensaba que eso cualquiera lo podía hacer. No, no todos lo pueden hacer, no todos lo ven. Ok. O sea, hasta en la maestría en teología, todavía estaba ahí con el gusto bíblico y viendo cosas que a mí se me facilitan, pero a otros no. ¿Por qué? Por los carismas. Lo que estoy queriendo decir es, si estoy en el ministerio correcto, los carismas van a fluir, van a crecer, se van a desarrollar, van a funcionar. ¿Cuál es la clave? Estar en el ministerio al que el Señor te llama a ti. Esa es toda la clave, hermanas y hermanos. O sea, uno a veces tiene que, en serio, ahora miramos eso, ahorita seguimos, pero tiene que mirar con atención, ¿estoy en el ministerio al que el Señor me llama? ¿O estoy en un ministerio por terquedad? ¿O estoy en un ministerio porque me lo asignaron y yo dije, pues sí, yo obedezco? ¿O estoy en un ministerio por figurar, por mostrarme? ¿O estoy en un ministerio? ¿En qué ministerio estoy? ¿Es el que el Señor me llamó? Porque lo que te estás jugando es el respaldo divino. Lo que te estás jugando es el respaldo divino. Y yo después de eso dije, no, yo estoy donde debo estar porque hay algo clave, el respaldo. Yo estaré donde debo estar por respaldo divino. Y ahí la cosa funciona distinto. En estos años, ya ven, 36, 37 años caminando con el Señor y estudiando, y el tema de carismas que me apasiona, pues yo he podido ver que algunos tienen el carisma específico, pero no tienen el ministerio. Y otros tienen el ministerio, pero no tienen el carisma. ¡Qué desastre! Piensen los daños que se han hecho. Vamos a mirar, a tirar piedra para arriba. Piensen en los daños que se han hecho, por ejemplo, aquellos que no tienen el don del celibato, pero tienen el ministerio sacerdotal. ¿Sí me explico? No tienen ese carisma del celibato, pero tienen el ministerio sacerdotal. ¿Hacen daño? Claro, ¿ya? Entonces, el asunto va por ahí. Hay personas que pueden estar en el ministerio de música muy bien, pero el Señor no los ha llamado al ministerio de música. Deberían estar en el ministerio al que el Señor los llama. Entonces he visto predicadores espectaculares, que ese es su ministerio, predicación, y utilizan la música, porque el Señor les dio también la música, pero en función del ministerio de predicación, ¿ya? O sea, a donde los llamó fue a predicar. Vamos a profundizar en esto. ¿Vamos bien? Vamos a profundizar. Entonces, profundicemos un poquitico, porque ya creo que le expliqué la curiosidad. Entonces les proyecto la pantalla. Algunos carismas que hemos llamado básicos o fundamentales se convierten en específicos en función del ministerio y para el ministerio. Por ejemplo,
Para el ministerio de acogida o de bienvenida, llaman en otros países, pues se necesita el carisma de servicio. O sea, el carisma específico de acogida va a ser el de servicio, que están dispuestos a todo para que los que lleguen se sientan bien. O el carisma de predicación, pues requiere ese carisma de enseñanza que vimos en Romanos 12. Ambos están en Romanos 12. O el carisma del ministerio de consejería, pues necesita ese carisma de sabiduría, esa palabra de sabiduría, el desarrollo de esos 7 dones. Para el ministerio de consejería, los 7 dones tienen que desarrollarse con la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento. Eso es clave. O sea, aquí vamos a tener que responder 2 preguntas importantes. ¿A qué ministerio te llama el Señor? Eso es una pregunta que algunos requieren retiro espiritual, otros no tanto. Ya veremos cómo hacemos en el camino, pero este punto tienes que preguntarte esta semana, todo este tiempo, ¿a qué ministerio te llama el Señor? Para que tú estés en el ministerio correcto, en el que el Señor te va a respaldar y con el que tú cuentas con ese respaldo para hacer cosas maravillosas, sorprendentes. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Segunda pregunta. ¿Qué carismas necesita el ministerio para un buen servicio? Para un servicio efectivo, para un servicio que haga crecer y desarrollar más. Entonces, ¿qué carismas necesitas tú en tal o cual ministerio? Son 2 preguntas que hoy empezamos a responder, pero que no las alcanzamos a responder hoy. Hoy las empezamos a responder, pero no alcanzan. Tendremos que dejar actividad de camino. ¿Qué carisma, a qué ministerio te llama el Señor? ¿Y qué carismas son necesarios para ese ministerio, para que ese ministerio sea bueno, sea efectivo, dé frutos y esos frutos perduren, esos frutos se mantengan? O sea, una persona puede tener varios carismas, lo hemos visto, pero desarrolla y fructifica en un ministerio. Allí donde el Señor Jesucristo quiere ponerlo, quiere colocarlo, allí donde el Señor dice, yo a ti te quiero ubicar en este ministerio. Ay, pero yo quiero el otro. Ay, pero yo quiero aquel. Pero es que yo te quiero es ahí. Estás jugándote el servicio. Estás jugándote el respaldo. Y el respaldo divino es mucho más valioso que lo que tú crees conseguir en tal o cual ministerio diferente al que el Señor te llama. Es que atención a esto. Estar en el ministerio al que el Señor te llama. En el ejercicio de los ministerios, pues todos los carismas funcionan de manera unificada, como un tejido. Todos empiezan a trabajar, o sea, con un mismo objetivo. Todos están ahí. No hay, cuando yo ejerzo el carisma de predicación, no es solo el de enseñanza que estoy ejercitando. No, son muchos al mismo tiempo y en la misma dirección. Muchos al mismo tiempo y en la misma dirección.